una vez más a Evangélico Bíblico. Como siempre te presentamos una prédica del pastor José Manancio. Así es que por favor te invitamos a que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. ¿Por dónde empiezo? Fuimos con un grupo de 16 hermanos, Elena 17, yo 18, nada más llegar al aeropuerto de Tel Aviv, ya teníamos reservadas 2 furgonetas, 9 iban en una, 9 iban en otra. Yo había pedido que un hermano de los que vinieran el grupo me ayudara para conducir la otra furgoneta, pero pedí que fuera un conductor espabilado, porque en Israel no se pueden ustedes imaginar cómo se conduce. Allí es la ley del más fuerte. Esto se conduce como locos. Te pueden adelantar por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por donde menos te lo imagines. Sobre todo en Jerusalén la conducción es de locos. Pero bueno, uno ha vivido en algunos países que se conduce igual o peor y entonces ya uno, digamos que está preparado para todas esas historias. El hermano que nos acompañó, un matrimonio, no, todavía no, un matrimonio que vino desde Bilbao, hermano Gregorio y su esposa. Él nos ayudó con la conducción de la otra furgoneta y la verdad es que en ningún momento nos perdimos, siempre iba pegadito a mí y damos gracias al Señor que todo fue muy bien. También me alegró mucho ver que vinieron 4 hermanos de la Iglesia de Esperanza. Vino un pastor de la Iglesia de Esperanza, Abraham, su esposa Paula y sus suegros. Y fue también muy bonito, ¿no?, poder encontrarnos con estos 4 hermanos de Galicia, que bueno, los conocemos hace muchísimos años. Y el pastor que venía, que junto con Walter y otro hermano más también llevan la iglesia allí en Cangas, en Galicia, pues él es profesor del seminario de la escuela bíblica y él estaba enseñando últimamente geografía bíblica. Y le digo, si enseñas geografía bíblica, sí o sí tienes que ir a Israel, porque si no estás enseñando geografía bíblica desde la teoría. Y la verdad es que estando allí puedes ver las ciudades, puedes ver las distancias, los sitios, y yo siempre he dicho que para aprender geografía lo mejor es estar en el sitio, ¿sabes? Y ellos disfrutaron muchísimo. Allí en el aeropuerto tuvimos que esperar un par de horas largas a nuestra hermana Marina y a la hermana Karen, que es una de las hermanas que se congrega en la iglesia que tenemos en Llagostera, en la península. Y allí estuvimos esperando un buen rato, no salían, y decíamos, Señor, ¿habrá pasado algo? Pero bueno, gracias al Señor, llegaron. Y claro, nosotros generalmente cogemos vuelos económicos y tuvimos que hacer escala en Estambul, que nos dejó sorprendido. El nuevo aeropuerto que tiene esa gente en Turquía es impresionante. Yo creo que es uno de los aeropuertos más bonitos que he visto en mi vida y créanme que conozco unos cuantos. El aeropuerto de Estambul, de la parte europea, saben que Turquía es un país que une Asia y Europa. Es un país enorme, más de 85 millones de habitantes, de religión musulmana, y es interesante porque en el avión te dan información sobre Turquía y aparecen imágenes de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de la Odisea, de Sardis, porque todas esas iglesias del libro del Apocalipsis estaban allí, en lo que hoy en día es Turquía, y la verdad es que es un país inmenso, precioso, y tienen 2 aeropuertos, uno en la parte, digamos, de Asia, y el nuevo aeropuerto de la parte europea es realmente espectacular, ¿no? Allí estuvimos unas horas, y de ahí ya fuimos a Tel Aviv. En Tel Aviv, esperando a estas 2 hermanas que por fin, gracias al Señor, pudieron llegar. De ahí nos dirigimos a la casa, mucho tráfico, como siempre Israel cada vez tiene más tráfico, están constantemente construyendo carreteras y autopistas nuevas, pero aún así hay muchísimo tráfico. Llegamos a la casa, desayunamos, descansamos un poquito y ya automáticamente comenzamos a caminar. Elena tiene un programita y otros hermanos también tenían un programita de lo que caminábamos cada día y en total, en esos días que estuvimos allí, caminar, 75 kilómetros a pie
aparte de lo que hicimos en coche. Eso divídanlo ustedes entre cada día y se van a dar cuenta que allí se camina. Pero es la única manera de poder conocer los lugares bíblicos, porque Jerusalén ha crecido muchísimo, enorme, es una ciudad muy grande, pero la Jerusalén antigua está dentro de las murallas, y lo bíblico, como el estanque de Betesda, en fin, el sepulcro y otras cosas, están dentro de la ciudad antigua, y para poder ver todos esos lugares pues hay que caminar mucho. Había muchísimo turismo, era pleno Ramadán, y eso en cierto sentido nos perjudicó, porque ellos, los árabes, ni comen, y yo digo, ni dejan comer, porque nosotros solemos comer en restaurantes árabes, que se come muy bien y suelen ser más económicos, pero no servían comida a nadie. Y claro, nos coincidió, por ejemplo, el Shabbat, el día de reposo en Israel, en Jerusalén, y claro, estaba cerrado toda la parte judía y toda la parte árabe. Así que uno tiene que tener una memoria tremenda para saber que aquí hoy no se puede, pero allí sí se puede, y por esta calle no puedes entrar, y tampoco puedes entrar por la otra, pero puedes entrar por aquella, porque hay 4 barrios, el judío, el armenio, el árabe y el judío, y en fin, varios barrios. Y bueno, gracias al Señor pues pudimos encontrar sitios donde comer, y bueno, gracias al Señor en ese sentido no hubo ningún problema. Tuvimos una experiencia muy bonita, y queremos pedir oración a la iglesia, porque estábamos en una iglesia que se llama así, la iglesia de los Santiagos. Dicen los armenios, hermanos, los armenios es un pueblo muy interesante. Si ustedes pueden leer la historia de esta gente, es muy, muy interesante. Ellos sufrieron un genocidio de más de 1,5 millones de armenios que mataron, y es un pueblo muy sufrido, y ellos presumen de ser el primer pueblo de la historia que aceptó el cristianismo antes del Imperio Romano. El Imperio Romano aceptó el Evangelio por el 300 y pico, cuando Constantino supuestamente se convirtió e hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Pero antes, a través del ministerio de Bartolomé, saben que Bartolomé tal vez no es uno de los discípulos más conocidos, pero Bartolomé y el otro Judas, no Judas Iscariote, sino el otro, fueron a esa parte del mundo y ellos aceptaron al cristianismo. Y siempre los armenios han sido cristianos. No son cristianos, por así decirlo, evangélicos o de la rama protestante, tampoco son católicos, sino ellos tienen un sistema de gobierno diferente, ellos tienen el patriarca. Y entonces el patriarca es una especie de papa, de jefe de la iglesia armenia, y en esa iglesia de los Santiagos, donde ellos dicen, porque tienen muchas reliquias y muchas historias, ellos dicen que tienen allí el ministerio, es que me está distrayendo la pantalla, y entonces estoy con la pantalla, con el ojo aquí, con el ojo allá. Ellos dicen que tienen la cabeza de Santiago. En España se creyó durante siglos que estaba todo el cuerpo entero en Santiago de Compostela, y nos venimos a enterar que la cabeza se nos quedó en Jerusalén. ¿Qué te parece? Ahora, ¿cómo estará esa cabeza? ¿Cómo estará esa cabeza? No pudimos ver la cabeza, me hacía ilusión ver la cabeza, pero estaba cerrado el templo, pero de vez en cuando lo abren, y claro, hay multitudes para ir a ver la cabeza de Santiago, amigo, eso es tremendo, ni la que fuera la cabeza de Shakespeare o de Simón Bolívar, ¿no? Entonces allí se me acercó un chico y me dijo, mira, estoy oyendo las explicaciones de un guía en inglés y no nos enteramos de nada. ¿Nos podríamos juntar al grupo de ustedes? Eran 2 chicos altos, con sus padres, habían llegado a Jerusalén, se unieron a nosotros, son de Cataluña, viven en Cataluña, tienen un apartamento en Playa de Aro, a 15 minutos de Llagostera. ¿Casualidad? No, para nada. Estuvieron todo el día con nosotros. Días más tarde nos los volvimos a encontrar por Jerusalén, hicimos con ellos una amistad linda, nos abrazábamos, hablábamos y tal. Hemos quedado que cuando vayamos a Llagostera les avisaremos, porque ellos quieren seguir en contacto con nosotros y hablar y tal. Tuve la oportunidad de darle testimonio a sus 2 hijos, que yo les pregunté, ¿ustedes qué religión practican? ¿Qué son? Y me dijeron, somos ateos. Y yo les dije, hasta hoy vais a ser ateos.
Empezamos a hablar y a hablar. Mira, la verdad que fue un tiempo fantástico. Yo no recuerdo sus nombres. Sé que un chico se llamaba Efraín, Paquita se llama la señora. Bueno, lo que sí les quiero pedir que oren por este matrimonio, que vamos a seguir en contacto con ellos, porque como les decía Elena, yo creo que es la gracia de Dios, evidentemente. Yo tengo más facilidad para evangelizar y para hablar y dar testimonio en Jerusalén que aquí en Tenerife, créanme. La gente se nos pega, se nos acerca de una forma tremenda, da igual si son árabes, judíos, católicos o lo que sea. Y tuvimos la oportunidad de darle testimonio. Al final del día, cuando nos despedimos, se me acercaron para pagarme los servicios prestados. Digo, ¿cómo? Claro, usted ha sido nuestro guía, queremos pagarle. Y le dije, no, a mí no me tenéis que dar absolutamente nada. Pero quedó un buen ambiente, nos tomamos los teléfonos, nos compartimos los WhatsApp. Así que pido que ore mucho por este matrimonio, que el Señor nos permita volver a contactar con ellos, porque viven al lado, viven en Barcelona, pero van a veranear y tienen un piso al lado de Llagostera, y quedamos que cuando fuéramos para allá, pues les avisaríamos. Mira cómo hace el Señor las cosas. Nos pone en contacto con gente cerca de Llagostera, en Jerusalén, para encontrarnos después en España. Esas son cosas que uno dice, Señor, si no lo veo, no lo creo. Pero así son las cosas del Señor, ¿no? Bueno, y como eso, pues también con otras personas que le dimos testimonio y pudimos hablar y orar por ellos. La verdad es que es un lugar especial para dar testimonio. Todo gira en torno a Dios, en torno a la Biblia, en torno a cosas religiosas, y la gente está con una actitud abierta. Luego también comenzamos a sacarnos fotos en diferentes partes de la ciudad. Había una chica mexicana que hablaba español, pero lleva tiempo viviendo en Dubái, y estaba con una amiga, y también tuvimos allí oportunidad de hablar mucho tiempo de las cosas del Señor. La pobrecita tenía un lío en la cabeza tremendo, y todos estos contactos y todas estas personas a las que le hablamos del Señor, yo creo que el Señor nos las pone en el camino. Son esos contactos, son esas vidas que están buscando, pero no saben cómo, no tienen un guía, no tienen nada, no tienen orientación ninguna. Y me gustaría que estuvieran ustedes orando por todos estos contactos que en cada viaje, con la ayuda del Señor, estamos haciendo. Tuvimos toda la semana de un lugar para otro, mucho calor, créame, muchísimo calor en el norte de Israel. Parece mentira, hoy nos escribían desde Jerusalén, desde Tel Aviv, los hermanos que les voy a hablar ahora, Adolfo y Paula, y nos comentaban que tenían 44 grados de temperatura en Galilea, allí en el mar de Galilea, más calor incluso que en el Mar Muerto. Mucho más calor que en el Mar Muerto. He hecho una amistad, ya llevo años hablando con él en cada viaje, con el socorrista del Mar Muerto. Hay una torre alta donde está el socorrista, y mientras el grupo se baña, yo me subo a la torre y estoy allí con él. Un chico de Jericó, un chico que se casó con una judía. Eso es un milagro, porque los que viven en Jericó solamente pueden salir para ir a trabajar y volver a la ciudad, pero él conoció a una chica judía, se casó. Él está en trámite porque ahora tienen que estudiar el motivo de su matrimonio y tal, y ya dentro de poquito tiempo, en julio, si Dios quiere, ya puede salir de Jericó para vivir en Jerusalén. Y hemos quedado en cenar una noche, en hablar con él, testificarle, dar testimonio. Y bueno, son esos contactos maravillosos que uno no buscan, pero que te buscan a ti, ¿no? Así que oren también por el socorrista del Mar Muerto, para que el Señor me dé oportunidad ahora cuando regrese el mes de julio. Y desde ahora estén orando para que sea un mes de julio diferente, porque si ahora hay 44 grados en Galilea en el mes de mayo, imagínense la temperatura que puede haber en Israel en los meses de julio y agosto, que son los meses en los que no va nadie, porque hay tanto calor. Incluso han llegado a más de 55 grados, que la gente no suele ir nunca a Israel a pasear ni en julio ni en agosto. Pero yo tengo un grupo de 16 personas que solamente tienen el mes de julio libre. Así que bueno, allí me puedo derretir, puedo venir con 20 kilos menos o sabe Dios qué, ¿no? Bueno, el día lunes ya el grupo se había marchado. Tuvimos un día inolvidable. Hacía mucho tiempo que yo quería conocer un lugar de Israel llamado Mizpe Ramón. Está bien al sur de Israel,
y estábamos a 30 kilómetros del Sinaí, a 30 kilómetros del país de Egipto. Muchísimos aviones, muchísimos helicópteros, muchísimos militares por aquella zona. Es una zona, digamos, calentita, pero allí está el cráter más grande del mundo. Es un cráter inmenso. Yo les voy a poner unas fotografías, pero créanme, mire, no sabía ni qué fotografías ponerles. ¿Están listas? Bueno, ok, esperamos un poquito. Porque es tan inmenso, tan impactante ver aquello, que cualquier fotografía que les ponga, aunque le pusiera 1000 fotografías, no iban a poder captar la grandiosidad de aquel lugar. Allí hay una pequeña población de unos 5.400 habitantes. Estamos hablando del Negev, al sur. Ese cráter no se ha producido por una erupción volcánica o por un terremoto, sino que es producto de la erosión. El viento y la lluvia ha hecho un hueco de 500 metros de profundidad, déjala ahí, de 500 metros de profundidad, 45 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho. Se tarda 8 días en recorrer todo el cráter por dentro. Está todo muy bien montado, lugares donde se bebe agua, donde se duerme, donde se come, etcétera, etcétera. Nosotros no bajamos al cráter, pero desde arriba veíamos a la gente como hormigas. Parecían puntitos, una cosa realmente increíble. Y ese es un mirador en una curva. Cuando sales de la carretera de la curva, hay un mirador y es realmente increíble. Más al sur ya está Egipto. Es una zona en fin, muy bonita, pero también donde han ocurrido una serie de cosas. Hoy mismo, al sur de ese cráter, Egipto mató a 16 terroristas de ISIS. Así que es una zona muy bonita, pero es una zona también un tanto calentita, ¿no? Y en ese lugar, en Mispeh Ramón, estuvimos el día, y en ese lugar, ¿podemos seguir viendo algunas fotos? No, bueno, la pobre Carely está ahí luchando con los elementos. No pasa nada, tú tranquila, no pasa nada. Yo estoy aquí para ir rellenando. ¿Podemos ampliar un poquito? Miren, en lo alto de una montaña, encontramos algo impresionante. Una ciudad de los nabateos. Claro, cuando uno va allí tienes que estudiar un montón, porque son tantos nombres, tantos lugares, tantos sitios. Los nabateos eran los descendientes de uno de los hijos de Ismael, si no me equivoco mal, de Nebiot. Sí, Ismael, el hijo de Abraham, tuvo un hijo y de ese hijo descienden los nabateos. La ciudad principal de los nabateos estaba en Petra. A lo mejor a alguno de ustedes les recuerda Petra por una de las escenas de la película de Indiana Jones. Esa ciudad en el desierto, labrada en roca, ¿verdad? Allí en Jordania. Los nabateos iban desde Petra hasta Gaza, cruzando todo el desierto, y después desde Gaza, en barcos, mandaban a Europa las especies, sobre todo el incienso. Más de 2.400 kilómetros. ¿Qué les parece? Hay una parada intermedia, que es esta ciudad, y en lo alto construyeron una ciudad para dormir, para descansar, para protegerse de los enemigos. Y esa ciudad, que era de los nabateos, descendientes de los ismaelitas, pues probablemente fueron aquellas personas que compraron a José y se lo llevaron a Egipto. Mira tú por dónde. Pero como ese país ha sido visitado y conquistado por tantas civilizaciones y por tantos imperios, en lo alto de esa montaña encontramos iglesias cristianas y encontramos sepulturas cristianas. Y allí, si podemos ir pasando otras fotografías, lógicamente la ciudad está totalmente en ruinas, pero encontramos una iglesia enorme en lo alto de la montaña. Todas esas son las ruinas de esa ciudad. Esa es una de las puertas de acceso a la ciudad. Está totalmente amurallada, y bueno, esa es otra fotografía de
Miren, eso que tienen ahí a la izquierda, voy a coger el micro porque no veo bien la imagen. Esa fortaleza que tienen ahí a la izquierda es un centro de visitantes donde te explican pues todo lo que puedes ver y quién vivió allí, y todo eso que ven a la derecha es un valle. ¿Han visto el Valle de Ucanca, aquí en Tenerife, en el Teide? Bueno, pues es una miniatura en comparación con este lugar. Es realmente algo tremendo. Y ahí llueve muchísimo, una vez al año. Llueve de tal manera que hay un lugar al que no pudimos ir, es donde hay un río, donde hay unas cataratas realmente tremendas, y ese es el lugar en el que estuvimos. Todo eso que veis, esta montaña a mano izquierda, con el paso del tiempo se va a terminar desmoronando y el cráter cada vez va a ser más grande. Imagínense un hueco, hermano, de 500 metros de profundidad, de más de 40 kilómetros de largo. Es algo realmente tremendo. Hay más, ¿verdad? Hay más fotografías. Bien, si podemos ampliar esa fotografía, por supuesto a las ruinas le falta el techo. Pero esa es la iglesia y al final han puesto como una especie de púlpito, porque esa era la iglesia que hermanos nuestros en Cristo hace muchísimo tiempo atrás, hace siglos atrás, era el lugar donde se congregaban, era el lugar donde hacían los cultos, para que vean ustedes cómo los cristianos también en Israel fueron dejando durante siglos la marca, la marca de su presencia, ¿verdad? ¿Hay alguna más? Tenemos, ahí tenemos otra fotografía de este valle inmenso. Recuerden, pueden verlo en Google, Mitzpe Ramón. Es un sitio realmente tremendo. Parece que no, yo pensaba que nos íbamos a morir de calor, pero en ese lugar, en invierno, hay temperaturas bajo cero. Y llega a nevar, en ese lugar nieva. De hecho, en ningún momento tuvimos calor porque corre una brisa que es como un ventilador gigante y en ningún momento tuvimos calor. De hecho, nos dijeron que en verano es el mejor lugar para estar. Y ahí nieva, y esa idea que tenemos de que en el desierto se pasa mucho calor, que efectivamente es así, pero por la noche se llega a temperaturas bajo cero durante todo el mes de febrero prácticamente. Así que el desierto tiene los dos extremos, o mucha temperatura durante el día o mucho frío durante la noche. Creo que ya no hay ninguna más, me parece. De todas maneras, mientras estaba preparando las fotografías que le quería mostrar en esta tarde, por muchas fotografías que veamos, no vais a poder apreciar la grandeza y al mismo tiempo la belleza de ese lugar. Ese hueco, ese cráter que parece seco y sin vida, allí hay una pantera típica del desierto, hay lobos, hay cabras montesas, hay una fauna impresionante, una riqueza de vida tremenda, ¿no? Y yo tenía hace años el deseo de poder visitar ese lugar que queda muy, muy al sur. Y el lunes pasamos todo el día con nuestros hermanos Adolfo, con Paula. El niño no fue, ¿no? Me parece que no. No, fuimos los cuatro y pasamos un día realmente extraordinario con nuestros hermanos. Estos hermanos son colombianos, llevan ya años viviendo en Tel Aviv, en Israel. Ellos no se están congregando en ninguna congregación. Ellos siempre han dicho y considerado que nosotros somos su iglesia, que nosotros somos sus pastores. Y estábamos orando para que sus dos hijas pudieran venir al campamento de verano. Y hasta ayer por la noche estuvimos hablando y buscando y preguntando por aquí y por allá. Como el campamento de jóvenes es en agosto, son los billetes más caros de todo el año. Entonces, oren para que el Señor haga un milagro y puedan venir las dos niñas en agosto, o, como hablábamos hoy, lo más probable es que vengan los 5, la familia entera, en septiembre. Entonces, me gustaría que pudiéramos orar por ellos. Ellos están muy, muy agradecidos. Ellos llevan años escuchando y viendo los cultos que hacemos aquí. Conocen los nombres y los testimonios de la mayoría de ustedes por lo que han oído, por lo que han escuchado en las predicaciones. Son unos hermanos que viven en la ciudad de Tel Aviv.
Hermanos, estuvimos en Tel Aviv 2 días. Hermanos, créame, qué ciudad tan corrupta, moralmente hablando. Es una ciudad de homosexualidad, de lesbianismo, pero a la máxima potencia. Se acaba de celebrar este tema de Eurovisión. Ha sido algo tremendo. Miles y miles y miles de homosexuales en las calles, en las playas. Ha sido algo realmente tremendo. Israel no tiene ninguna necesidad de compararse a ninguna ciudad europea, y menos por estas cosas, pero hay un abismo entre la religiosidad y la castidad y la vida, ¿verdad?, tan tranquila de Jerusalén, espiritualmente hablando, a la vida de desenfreno, de lujuria, de desastre de Tel Aviv. Y hemos visto tanto una ciudad como otra, y es una ciudad que presume de ser la ciudad del orgullo gay de todo el Mediterráneo. Y vimos edificios de más de 35, 40 metros de altura, con docenas de banderas del orgullo gay desde la punta del edificio hasta abajo, y es una lástima, ¿no? Es una pena ver cómo un país como Israel, con esa historia, en fin, con los milagros que Dios ha hecho, ver ciudades enteras entregadas a esto que lo único que trae, según la palabra de Dios, es muerte, es destrucción, la ira de Dios, y que no trae gloria a Dios absolutamente para nada. Muchas veces han cuestionado a los cristianos de que como parece que la tenemos tomada, como si tuviéramos una manía persecutoria contra los homosexuales y contra las lesbianas, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa, queridos hermanos, es que seguramente lo que para muchos ya es normal, para la palabra de Dios sigue siendo pecado y sigue siendo abominación. Y la homosexualidad, el lesbianismo, no es otra opción sexual, sino es una aberración sexual, es un pecado que Dios castiga como cualquier otro pecado, ¿saben? No es que el homosexual sea más pecador que el ladrón, o que el asesino, o que el violador, no hay categorías de pecado. Lo que pasa es que le están dando tanta publicidad en televisión, en la radio, en la prensa, por todos lados, que nosotros debemos de orar para que acepten al Señor. Nosotros debemos de orar no solamente por este colectivo, por estas personas, sino orar por todos los pecadores para que lleguen al conocimiento del Señor. Y no vamos a aceptar nunca como normal, pues ni ese pecado ni otro, aunque la sociedad lo vea normal, aunque en los programas de televisión y en las tertulias y en las películas y en las series de televisión se vea normal, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera. Delante del Señor jamás nosotros podemos aceptar lo que Dios no acepta como si fuera algo normal, sino más bien todo lo contrario. Romanos capítulo 1, sería muy bueno que ustedes leyeran hoy ese capítulo de la Biblia. Romanos capítulo 1 nos dice que hay personas que le han dado abierta y descaradamente la espalda a Dios, y como le han dado descaradamente la espalda a Dios y han rechazado el conocimiento de Dios, pues dice la Biblia que Dios como que los ha entregado, como ha dicho, bueno, eso es lo que quieren, a eso es lo que tendrán. Pero la Biblia nos enseña que hay pecados que reciben en el propio cuerpo, no solamente a nivel espiritual y psicológico, sino también a nivel físico, la retribución de su pecado. Y sabemos perfectamente que Dios no tolera estas barbaridades. Pero la ciudad de Tel Aviv, una de las ciudades más grandes y bonitas e importantes de Jerusalén, está totalmente entregada a este tema, y es una pena que hayamos podido ver esto con nuestros propios ojos. Yo he tenido una experiencia de ir paseando por las calles y homosexuales acercarse a mí y ofrecerse para todo tipo de servicios. Sí, es una ciudad que ha perdido la vergüenza. Es una ciudad que ha perdido el descaro. Durante 2 años, la marcha del orgullo gay, que para mí ni es orgullo, no puede ser un orgullo, la han querido hacer y la han logrado hacer nada más y nada menos que en la ciudad santa de Jerusalén. Toda una provocación, todo una vergüenza, ¿no? Ya este año creo que ya no lo iban a hacer más, pero oremos porque estamos viviendo tiempos tremendamente peligrosos. Yo voy a leer dentro de un rato en segunda de Timoteo, el capítulo 3, capítulo que por cierto se llama El carácter de los hombres en los últimos tiempos, y empieza diciéndonos que los tiempos finales serán tiempos peligrosos.
Yo no sé si ustedes son conscientes o sienten o ven lo mismo que yo, pero yo lo que veo es que el mundo está a punto de reventar en 1000 pedazos. Hay como una especie de calma tensa, pero el mundo ya no da más, ya no da más. Ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo religioso, ni en lo espiritual. Hermano, es un ataque directo. Yo creo que el diablo, como sabe que le queda poco tiempo, porque lo sabe perfectamente, a veces tiene más conciencia de los tiempos finales que los mismos cristianos. El diablo sabe que le queda poco tiempo y él va a poner todo en marcha para que la maldad se multiplique de una manera brutal, brutal. Uno puede decir, bueno, siempre ha habido pecado, es verdad, siempre ha habido pecado, pero hablando con el hermano Adolfo, me decía, ¿sabes que en el Imperio Romano, que era un imperio depravado, un imperio terrible, que se autodestruyó a sí mismo por su inmoralidad, como otros imperios, ¿sabes que estaba prohibido el matrimonio entre hombres y entre mujeres? ¿Qué te parece? Hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿sabes que estaba prohibido en el Imperio Romano? Sí, hemos superado en maldad a todos los imperios que nos han precedido a lo largo de la historia. Ya hemos superado la maldad de los romanos, de los griegos, de los babilónicos, etcétera, etcétera. Es decir, Sodoma y Gomorra se nos ha quedado pequeña. Sodoma y Gomorra, queridos hermanos, eran sitios puntuales, pero hoy en día hay Sodomas y Gomorras por todas partes. Y bueno, nosotros estamos viviendo en estos tiempos, nosotros somos la generación X. Sí, yo soy de la generación X. ¿A qué llaman generación X? Llaman generación X a los que nacimos en un mundo completamente diferente al que estamos viviendo hoy en día. Me explico. Yo soy de la década de los años 60. Cuando yo nací, durante muchísimos años, no existían muchas de las cosas que para nosotros hoy en día, y sobre todo para los niños y para muchos jóvenes que nacieron hace 15 o 20 años como mucho, han sido normales. Por ejemplo, hoy cualquier niño te maneja una tablet y te maneja un móvil a la perfección. Podría preguntarle a Vanessa, podría preguntarle a Irly, podría preguntarle a Patricia, podría preguntarle a muchos de ustedes que sois padres de niños pequeños. Bueno, ahora tú has sido padre recientemente. Esos niños ya nacieron con una tablet en la mano. Antiguamente se le daba a los niños el chupete. No sé cómo lo llaman a lo mejor por ahí, en Cuba. ¿Cómo lo llaman en Cuba el chupete? ¿Cómo? No, el biberón es para tomar la leche. La chupa. Espere, hábleme uno solo. Tero. Tede. Tete. El tete. Oye, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. El tete. En Argentina, la chupa. Chupete. En Venezuela, chupón. En Ecuador, chupón. Bueno, eso ya está pasado de moda. Al niño cuando lloraba se le daba el tete, el chupón, la chupa, y se callaba. Creo que les conté que recientemente vi pasar por el frente de la iglesia a una señora con un niño que venía desde la esquina con una gritería que yo pensé que el niño estaba poseído. Terrible. No solamente por los gritos que pegaba, los alaridos, era una especie de Drácula, de hombre lobo y algo así, sino las patadas y los insultos que le iba alargando a la madre eran terribles. Cuando llegó más o menos a la altura de aquí de la iglesia, la madre ya no daba más. Yo creo que la madre iba a entrar ya en la tercera dimensión, ¿no? Abrió el bolso, sacó el móvil, se lo dio al niño y el niño inmediatamente, instantáneo, el niño, silencio absoluto. Pero eso lo he visto yo también en niños cristianos, de padres cristianos, mejor dicho. Tremendo, tremendo, que también dentro del pueblo de Dios esas cosas también se dan. Ellos nacieron con eso, lo dominan mejor que cualquier adulto. Llaman, desconectan, cambian las passwords, ¿cómo es? Las
las contraseñas. Nunca olvidaremos, Armando, una experiencia que tuvimos en África con un niño que le cogió el móvil al abuelo y le descubrió todo lo que el abuelo veía y leía y lo mostró a la abuela. Los 4 caballos del Apocalipsis se quedan cortos. El abuelo le había dejado el móvil al niño para que jugara. El niño, ya. El niño jugó, pero a la ruleta rusa. Le dice, abuela, mira lo que mira el abuelito. La abuela, hermanos, no estranguló al viejo allí de milagro. No lo mató de milagro. Creíamos que se iba a producir un suicidio colectivo. Toda la familia estaba alrededor de la mesa. El niño sacaba, subía, no sé qué. Nosotros no nacimos con eso. Yo nací en Venezuela en los años 61. No había móvil, no había internet. Algunos dirán, ¿pero qué había entonces? ¿Verdad? WhatsApp, ¿eso qué era? Eso era un nombre de un demonio, ¿no? Facebook, Twitter, palabras que hoy en día son normales. Esa es la generación X, la generación que encontró un mundo donde se respetaba al padre, donde el niño callaba cuando el adulto hablaba, ¿verdad? Y estamos en un mundo completamente diferente al que nosotros recibimos cuando nacimos. Y hemos sabido adaptarnos, ¿verdad? Hemos sabido adaptarnos porque ya prácticamente todos pues tenemos correo y móvil y toda esa historia, ¿no? Pero estamos viviendo en una generación donde ya no tienes que ir a un sitio a pecar, sino que ya tienes el mundo aquí, en la mano. Puedes hacer una bomba, puedes ofrecer tu cuerpo, puedes prostituirte, puedes tener lo que quieras aquí en segundos en la palma de tu mano. Y el diablo, que conoce perfectamente la tecnología, él la utiliza ¿para qué? Para el mal. Y ahí hay pornografía infantil y abuso de menores y todo tipo de barbaridades que nos podamos imaginar, incluso aquellas que ni siquiera nuestra imaginación logra imaginarse, ahí están. Y la Biblia nos enseña que los últimos tiempos van a ser tiempos muy, pero que muy difíciles, sobre todo los que sois padres de niños pequeños. Nosotros ya hemos pasado esa etapa, pero ustedes tienen una responsabilidad, hermanos, impresionante, porque las horas en los primeros años que van a pasar vuestros hijos en la escuela en manos de inconversos van a ser mucho más de las horas que en proporción vuestros hijos van a pasar en ambientes cristianos. Llámese escuela dominical, llámese campamento, llámese retiro, llámese culto. Tú vas a dejar a tu hijo desde por la mañana, en algunos casos al mediodía, en otros casos hasta bien entrada la tarde, horas y horas y horas en ambientes con personas que tal vez no tienen ningún tipo de moral, de principios, pueden ser incluso personas que son totalmente ateas o totalmente contrarias a la enseñanza cristiana. Y esa influencia, esas noticias, esas imágenes van a estar llegando constante y permanentemente a la vida de vuestros hijos. Hay iglesias, hay colegios hoy en día en Europa que ya están llevando a sus niños a ciertos y determinados lugares o invitan a lesbianas y a homosexuales al colegio para que les den charlas y les enseñen cómo vive un homosexual y cómo se relacionan mujeres con mujeres. Hace poco vi unas imágenes de unos niños pequeños, que hacían en el colegio como si se casaran los niños con los niños, las niñas con las niñas, se daban besos en la boca, se daban la mano, se daban abrazos, salían al patio juntos, para que ya fueran aprendiendo y sabiendo cómo vive un homosexual, una lesbiana, etcétera, etcétera. Y para ellos es normal. Hay niños que van a su casa, y hace poco un matrimonio me decía esto, y me dice, mira, mi hijo vino y me dice, no, mi íntimo amigo, mi amiguito de clase, tiene 2 papás. Y los padres dicen, no puede tener 2 papás, tiene papá y mamá. Y dice que no, claro, como él ve que a la hora de recoger al niño a la escuela, le recogen 2 hombres, él dice, tiene 2 papás, él no tiene mamá, o vienen a recogerle 2 mamás. Y para él es normal. Y el único punto de referencia que va a tener tu hijo, donde le vas a enseñar la verdad, va a ser o en tu casa o en la iglesia.
Pero ¿cuántos millones de niños no tienen el punto de referencia ni de su hogar ni de la escuela dominical? Por lo tanto, para ellos va a ser normal dentro de poco tiempo ese modelo de vida que el mundo está tratando de imponernos a toda costa, te guste o no, esto es lo que hay. Y todos tenemos que ir como los borregos, en una misma dirección, hablando, opinando y actuando igual. Por eso la responsabilidad de ser padres hoy en día es tremenda, porque hace años se luchaba contra otros elementos, pero hoy en día hay muchos padres que ya le están regalando a un niño el móvil desde su más tierna infancia y ni siquiera saben lo que el niño está viendo, ni siquiera revisan lo que el niño oye, ve o escucha en clase o en su habitación. Y por eso la responsabilidad de ser padres hoy en día es tremenda y se ha incrementado. Y no solamente eso, sino que la presión espiritual hoy en día es brutal. Una noche quisieron ir al Monte de los Olivos, en pleno Ramadán. Jamás en mi vida a mí se me habría ocurrido subir de noche al Monte de los Olivos, jamás. Solamente lo hice 1 o 2 veces en mi vida y con Sinker, solamente yo. Pero subí con todo el grupo al Monte de los Olivos, zona árabe, por la noche, jamás. Y encima, en pleno Ramadán, subimos al Monte de los Olivos en este viaje. Toda la ciudad, a todo volumen, todas las mezquitas de la ciudad, a todo volumen, con esos rezos que son terribles, hermanos. Son terribles. Es como un mantra, una especie que van repitiendo y repitiendo. Es una cosa terrible. Y viendo la belleza de toda la ciudad de Jerusalén delante de nosotros, a nuestros pies, toda iluminada durante la noche, esa presión espiritual como que te impedía disfrutar de esa presencia, de esa paz que se respira en ese lugar de noche. Y es que la presión espiritual hoy en día nuestra es tremenda. Tenemos la presión, por un lado, de los musulmanes, tenemos la presión del orgullo gay, tenemos tantas y tantas presiones sobre nuestras cabezas, pero yo quiero decirles que todo esto es la señal, una de las señales de los últimos tiempos. Yo no sé cómo hubiéramos sido nosotros como cristianos en el siglo I, no lo sé. La mayoría de los cristianos en el siglo I morían crucificados, quemados, torturados, devorados por las fieras en el circo romano. Yo no sé cómo hubiera sido mi vida como pastor en el siglo I, no lo sé, probablemente hubiera muerto como un mártir más. Era normal, lo normal era que los cristianos en aquellos siglos murieran quemados o torturados por la fe. El Señor no permitió que naciéramos en aquella época. No sé cómo hubiera sido nuestro cristianismo en la Segunda Guerra Mundial. Si hubiéramos nacido en Alemania, en Polonia, en Ucrania, no sé cómo hubiera sido nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestra familia en aquellos tiempos. No sé cómo hubiéramos vivido nuestro cristianismo en la Edad Media, esa edad oscura, tenebrosa, ¿verdad? O en pleno renacimiento en Europa, no lo sé. Pero yo lo que sí sé es que el Señor permitió que estuviéramos aquí hoy en el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo más cerca de la venida del Señor. Es el siglo más cercano a las profecías bíblicas. Y ya hace 2000 años el apóstol Pablo escribió esto y dijo: tienes que saber esto, Timoteo. Fíjate lo que le dice: tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto lo escribió Pablo en el siglo I. Antes de que terminara el primer siglo ya se había escrito esto. Y le escribe de pastor a pastor, diciéndole: cuidado, Timoteo, ojo, los tiempos finales serán tiempos peligrosos. Si esto se lo escribe Pablo a Timoteo en el siglo I, si Pablo hoy nos escribiera una carta, esto se queda pequeño, esto se queda corto, porque nuestro siglo, nuestro tiempo, ha superado a la generación de Timoteo. Y ya a él le decía: vendrán hombres amadores de sí mismos. Y una persona amadora de sí mismo nada más es una persona peligrosa, porque solamente mira por él mismo, no por los demás. Si tiene que matarte, te mata. Si tiene que humillarte, te humilla. Si tiene que pasar por encima tuyo, lo hace, porque solamente se ama a sí mismo. Él es su propia meta. Están llenos de sí mismos.
solamente hablan de ellos, de lo que son, de lo que hacen, de lo que quieren, y no le importa nada ni nadie. Y es una de las características de los seres humanos de los últimos tiempos. Gente que no va a mirar por nadie, sino por ellos mismos, y basta, y punto. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cómo podía saber Pablo todo esto? Si él no vivió en este siglo. Pero evidentemente aquí hay una revelación profética, aquí hay toda una revelación del Espíritu Santo a la vida de este hombre, describiendo cómo son nuestros días. Y tenía toda la razón del mundo, porque dice que habrá gente sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No solo es que lo desprecian, lo aborrecen lo que es bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, parecerán mosquitas muertas, buenos, santurrones, apariencia, pero ojo, pero negarán la eficacia de ella. Dice la Biblia, a esta gente hay que evitarlos. No te rodees de gente así. No te rodees, no tengas amistad, no tengas íntima relación con gente así, que cumplan estas características. Todo lo contrario. Porque estos son los que se meten en las casas. Bueno, hoy en día esta gente se mete en nuestras casas. Dice, ¿cómo? Claro, cuando encendemos la televisión y vemos muchos de los programas, y vemos las tertulias, y vemos los reality, y vemos toda esta basura que invierten millones en equipos de producción, que invierten 80, 90, 100 cámaras, ¿verdad? 24 horas al día, contándote lo que hacen, cómo dicen, cómo no dicen. Se meten en las casas, se meten. Llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, claro. Ahora menciona dos personajes del Antiguo Testamento, Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Estos también resisten a la verdad. Hoy en día hay gente que no se convierte porque resisten a la verdad. Antiguamente, cuando digo antiguamente hablo de 20, 25, 30 años atrás, la gente no se convertía porque no conocían la verdad. Hoy en día es al revés, hay gente que conoce la verdad pero no quieren convertirse. Eso antes no pasaba. Antes hablabas con una persona y te decía, pero ustedes no creen en la Virgen, ¿verdad? Y te decía, ustedes, por ejemplo, no creen en las imágenes. Pero hoy en día hay gente que sabe lo que creemos y lo que no creemos, lo saben perfectamente. Incluso han venido a cultos, a campamentos, a retiros, a programas especiales en diciembre. Conocen la verdad, tienen hasta algún creyente en la familia o como empleado, etcétera. Conocen la verdad, la han oído, la necesitan a gritos, pero no se convierten, no por ignorancia, sino porque se niegan a doblar sus corazones ante la verdad del Evangelio. ¿Qué te parece? Esa es la característica de nuestro tiempo. Resisten a la verdad, hombres corruptos aquí, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Después, si quieren, seguimos leyendo. Estábamos hablando hoy en casa de este futbolista español, capitán de la selección española, campeón del mundo, capitán del Real Madrid, un hombre que lo consiguió todo en el mundo del deporte, un hombre que llegó a ser tal vez el mejor portero del mundo durante unos años, que se fue a vivir a Portugal para retirarse en otro equipo de fútbol y hace poquito le dio un infarto. Un muchacho que no tiene ni 40 años, 37, 38 años. Hoy me entero que su esposa, una de las mujeres que llamó la atención por su apariencia física, por ser presentadora de un programa en Telecinco, en televisión, por lo visto tiene cáncer. Gente guapa, con dinero, que han triunfado en la vida, que a cualquier parte del mundo a donde vayas
automáticamente los reconocen, da igual a donde vaya, saben quién es fulanito y menganito, ¿verdad? Hace poco no se murió él de milagro y ahora ella tiene esta enfermedad. ¿Te das cuenta la belleza de qué sirve? ¿El dinero de qué sirve? De nada, de nada. ¿Te das cuenta lo que es la vida? Es algo tan engañoso que hoy lo tienes y mañana te abandonan. Hoy estás comiendo con tu familia en la mesa, sano, perfecto. Mañana en una analítica te dicen te quedan 3 meses de vida, no sientes dolor, ni siquiera sabías que tenías lo que tienes, te estás muriendo, tienes un buen trabajo o no, o tienes esto, o tienes aquello, pero sin Dios no tienes absolutamente nada. Lo estamos viendo todos los días. ¿Saben? España va cuesta abajo y sin frenos. Los próximos 3-4 años en España van a ser muy, muy complicados. Muy complicados. Nunca olvidaré cuando escuché en público a un hombre que dijo, cuando llegó Fidel Castro a Cuba, la gente vio un rayo de esperanza, algunos. Nunca llegaron a pensar que iba a pasar todo lo que ha ocurrido, donde millones de personas de esa isla tuvieron que marcharse, en fin, por la situación. Y un país hermoso, precioso, rico, la miseria que ha pasado la gente, el hambre que ha pasado, la gente que ha perdido la vida, jugándose la vida en una balsa, ¿verdad? Sin necesidad. Muchos de ustedes saben lo que estoy hablando. Todo porque un tipo se metió allí y se creyó que era el dueño de la isla. Cuando comenzaron a ocurrir cosas en Venezuela, uno de los países más hermosos del mundo, yo soy de allí y conozco Venezuela, por lo menos el recuerdo que yo tengo muy bien. Mi padre era un hombre que estaba muy bien en aquel tiempo, visitamos, si no todo el país, por lo menos 3/4. Mérida era un lugar precioso. Mi padre tenía una casa en Los Caracas, íbamos de vacaciones a Los Caracas, unas playas espectaculares, las selvas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, un lugar precioso. ¿Cómo está Venezuela hoy en día? Una pena, un país rico que tiene de todo, absolutamente de todo. Ni toda Europa junta tiene los recursos naturales que tiene solamente Venezuela. Dígame qué país de Europa tiene oro, dígame qué país de Europa tiene diamante, dígame qué país de Europa tiene petróleo, dígame qué país de Europa tiene hierro. Ninguno. Las reservas que tiene ese país, cosas que usted dice, pero ¿cómo es posible que haya ocurrido esto en lugares, verdad? Y yo tengo ese temor de que este país ha perdido el norte, de que este país no se da cuenta de que cuando se le da la espalda descaradamente a Dios y se abren a cosas que lo único que han traído es ruina y destrucción, las consecuencias pueden ser terribles. Por eso yo creo que como nunca antes tenemos que estar bien, pero bien cerca de Dios. Ya no es tiempo de tonterías. Ya no es tiempo de estar saltando del tingo al tango. Ya no es tiempo de estar con tonterías, esto no me gusta, esto no sé qué, aquí no me hablan, aquí sí me hablan, aquí el pastor me dijo hola, aquí el pastor no me dijo nada. Mire, usted no viene aquí por mí, ni yo estoy aquí por usted. Yo estoy aquí porque Dios me puso. Y usted está aquí porque creo que Dios le puso. Y si Dios no le puso aquí, probablemente se notará y usted dejará de venir. Porque el que a Dios ha puesto aquí, aquí se queda. Y el que Dios no ha puesto aquí, aquí no aguanta. Y yo he aguantado aquí 18 años de mi vida porque Dios me puso aquí. Porque si fuera por mí, yo me hubiera ido hace ya capaz que 7, 8, 10 años atrás. Porque es así, es la pura realidad. Pero ¿sabe qué, queridos hermanos? Hemos llegado a un punto en el que tenemos que orar como nunca antes por España. Porque España está en un callejón sin salida. España está en una situación como empezaron a tontear en Venezuela, como empezaron a tontear en otras naciones, y mira las consecuencias, y mira cómo han llegado. Entonces yo, cuando voy por las calles, hoy me pasó otra vez, y me está pasando últimamente mucho, veo a la gente que corre para acá, corre para allá, el autobús, el tranvía, los jóvenes con la guagua, el otro para el trabajo, y yo digo, es como si hubieran robotizado, como si hubieran anestesiado a la gente, y tú dices, Dios mío, es como si la gente fuera a caer al abismo, y no se dan cuenta. Con tal de llegar a fin de mes, con tal de pagar la casita, el coche, el móvil, con tal de tener la ropita, la nevera, no sé qué, parece como que se conforman y no se dan cuenta de que esto se va, esto se acaba, hermanos. Y claro, cuando oyen hablar los pastores o a los predicadores de estos temas y de estas cosas, no, es que son catastrofistas.
Son gente negativa, gente que quiere asustar y manipular a la gente metiéndole miedo en el cuerpo. No, es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que la vida es corta, estamos de paso. Vamos a cumplir, Elena y yo, este año 58 años. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde se me han ido? ¿Dónde se me han ido? Porque yo, la verdad es que ni me he dado cuenta. Dentro de 2 años, sesentones. Y yo digo, pero mi madre, 60 años voy a tener yo entre 2 años. Pero si 2 años hacen así, y se nos fueron. Y claro, como yo sigo fuerte y hermoso y todo eso, pues no me he dado cuenta. Y con pelo. Yo siempre le dije al Señor, Señor, no me hagas calvo, Señor. Lo dije, no me da vergüenza decirlo. Me acuerdo que una vez en una iglesia, perdóneme hermano, parece que cada vez hay más, no sé lo que pasa aquí dentro. Yo le dije al Señor una vez en Argentina, en el año 90, en una iglesia, no sé por qué se me ocurrió, saben que a veces me voy del tema y después vuelvo y tal, le dije al Señor, Señor, no me hagas calvo, Señor. No me hagas calvo, Señor, yo no quiero ser calvo como mi padre era calvo. Y bueno, gracias al Señor ahí estoy, me mantengo. Pero ¿sabe qué? Con calvo o con pelo o sin pelo, lo importante, hermanos, es darnos cuenta de que la vida se nos pasa volando. Y yo tengo más ganas de servir al Señor que nunca. Y veo que me van a faltar 100 vidas para poder hacer lo que quiero. Quiero estar en Llagostera, quiero levantar esa iglesia, quiero estar aquí. Quiero apoyar a Marcos allí, quiero ver a Anderson de pastor con su esposa a tiempo completo, sirviendo al Señor, no trabajando más para el mundo, sino 100% para el Señor. Quiero ver a gente de aquí que tienen un potencial tremendo sirviendo al Señor. Pienso en Santi, pienso en Geray, pienso en Elan, pienso en Edison, pienso en Adrián, pienso en Jorge. Tantos hermanos que podrían ser mucho más de lo que son hoy en día. Pienso en Israel. Cada vez que voy a Israel me dice Adolfo, eres el único judío que no vive en Israel. Así me dice, ¿qué haces tú allí? Me dice. Algunos me dicen, Isabel me decía, ay pastor, no se va a ir más de una semana, ¿no? Y Adolfo me dice, pero ¿qué haces tú viviendo allí? Vente para acá, muchacho, tú no te das cuenta que aquí el Señor te usa y el Señor te bendice. Quiero estar en todos lados, pero no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Pero si somos capaces de inyectar el deseo de servir al Señor en el mayor número posible de gente en nuestro tiempo, el Evangelio no va a quedar en 4 paredes, sino que el Evangelio se va a esparcir por todas partes del mundo. ¿Saben lo que pensaba hoy? Hoy pensaba en alta voz, cuando iba haciendo algunas cosas por la mañana. Tenemos 15,000, yo sé que no son muchas, yo sé que en comparación con otros ministerios, en comparación con otra gente, que son 15,000 suscritos a una página, a un canal de YouTube. Uno dice, 15,000 tenemos en el YouTube, sí, pero eso no es nada. Pero yo pensaba, 15,000 personas suscritas al canal de YouTube. Gloria a Dios. Si cada uno diera al mes 50 céntimos, serían, ¿cuánto? 7.500 euros mensuales para la obra de Dios. Podríamos subvencionar obreros, podríamos alquilar más locales, podríamos llevar el Evangelio a otros lugares, solamente con que cada persona que se ha suscrito al canal de YouTube de la iglesia, muchos que nos estarán viendo esta noche, dieran mensualmente 50 céntimos. Fíjate lo fácil que es apoyar la obra de Dios. Con 50 céntimos al mes, 15,000 personas, 7.500 euros mensuales. Sería una maravilla, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se podrían hacer teniendo más recursos, teniendo más obreros? ¿Lo dije bien o metí la pata? Sí, porque 15,000 a 1 euro son 15,000 euros, la mitad. ¿Bien? ¿725 qué? Perdón. Bueno, si los 15,000 dieran 1 euro cada uno, serían 15,000 euros, ¿no? ¿No? Así que, queridos hermanos, es tiempo de ponernos las pilas. Es tiempo de orar, de buscar de Dios. Háblele a todo el que se le ponga por delante de Cristo, con ganas o sin ganas, a tiempo o fuera de tiempo. Quiero decir solamente algo. Uno dice, Señor, ¿cómo es posible que haya gente que se meta en sitios tan raros, en sectas tan extrañas? Porque se cumple algo que es profético. Tendrán comezón de oír. La gente tiene comezón de oír, es picazón de oído, tiene ganas de oír, tiene ganas de oír. Pero claro, ¿a quién oye? Al que le habla. Viene el payaso de turno y lo escuchan. Viene el de la secta tal y lo escuchan. Si hablaran más los cristianos,
más gente tendría la posibilidad de cambiar de vida y de nacer de nuevo. A veces una palabra basta para que una persona que va a salir a la calle a dar un paseo para entretenerse un poco, hace una palabra que se detenga y te escuche media hora. Nos ha pasado salir una persona por la calle y decir: ¿qué? ¿Vas de paseo? Sí, es que estoy un poco tristón, pero mira, tú sabes que Dios te ama, tú sabes que queremos orar por ti. Y ya, con esa palabra basta para que se quede una persona que salía para dar una vuelta por la ciudad para coger un poco de aire, porque estaba agobiado en su casa con todos los problemas que le vienen encima. Así que, hermanos, oremos al Señor, oremos a Cristo para que el Señor nos dé oportunidad. Mira, da igual si en Israel, en la Patagonia o donde sea, pero donde estés. Había un antiguo himno que muchos de ustedes tal vez no cantaron en la vida, un antiguo himno que decía: brilla en el sitio donde estés. Y eso es lo que tenemos que hacer, brillar en el sitio donde estemos. Y cada uno de ustedes viven en sitios diferentes. Llévate unos folletos, ponlos en el buzón, en los buzones del edificio donde vive. Tienes una mañana libre, coge folletos y ponlos como ponen por la calle, folletos de: ¿buscas dinero? Llámame. Y en los parabrisas de los coches, a veces los santeros vienen por aquí, yo después voy detrás de ellos y se los quito todos. Pero a veces ponen papeles en los buzones, en los parabrisas de los coches. Pongamos nosotros folletos de Cristo. Hablemos de la palabra del Señor. Es un privilegio el que tenemos de conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. Y si estamos en Cristo y tenemos la verdad, tenemos la obligación de compartirla. Y tenemos la obligación de hablarle a todo el mundo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y termino diciendo algo. Padres que tienen niños pequeños en la escuela, oren cada día antes de salir de casa, que Dios proteja, que Dios ayude a ese niño y a esa niña, que salga con la bendición de Dios, que venga con la bendición de Dios. Mira lo que están enseñándole en clase, lee los libros que le están dando, y en el momento en el que estén enseñándole algo antibíblico, algo que no glorifica al Señor, algo que sea una auténtica barbaridad, siéntate con él, explícale: mira, eso no es así. Nosotros somos cristianos, creemos en esto, en aquello. Háblale, porque si tú no le hablas como papá y como mamá, probablemente nadie lo haga. La iglesia es un refuerzo. Solamente eso, un refuerzo una vez a la semana de lo que los niños tienen que aprender con papá y mamá cada día en la casa. La iglesia no va a educarte, la iglesia no va a hacerte a tu niño cristiano, la iglesia no va a hacer que tu niño sea bueno, sino que la iglesia lo que va a reforzar lo que ya ellos están oyendo y aprendiendo y viendo del ejemplo de su padre y su madre cada día. Y si en conjunto, en unidad trabajamos, el Señor puede hacer maravillas en esos niños, porque esos niños están bajo una influencia que tú y yo no tuvimos, una influencia tremenda, donde íbamos a clase y nuestros padres nos dejaban allí sabiendo que no íbamos a oír cosas raras, ni a ver cosas extrañas, pero esos niños que hoy en día corretean por la iglesia, esos niños están viendo y oyendo cosas que a veces hasta llegar a una cierta edad nosotros ni oímos ni vimos. Tú imagínate, hermano. Pero con la gracia del Señor, con la oración y con la palabra de Dios, vamos a hacer que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales estamos viviendo. Muéstrame, Señor, el camino. Dedícale tiempo a los más cercanos a explicarles el Evangelio para que nunca digan: yo no sabía, no me contaron, no me explicaron. No, hermanos. Tú no tienes que convertir a nadie. Tú no tienes que convertir ni a papá, ni a mamá, ni al marido, ni a la esposa. No, tú tienes que hablarles y el Señor hará el resto. Tú tienes que sembrar la semilla, abonarla, regarla, cuidarla, pero el que da el crecimiento es el Señor. Háblele de Cristo a la gente. Siembre fe en la gente, en los corazones. Dígale: miren, yo estoy hoy aquí hablándole a usted, no por casualidad. Yo soy el instrumento que hoy Dios está utilizando para hablarle a usted. No sé si usted tendrá otra oportunidad en la vida, pero quiero que sepa que hoy es el día de salvación. Si usted hoy no acepta el Evangelio, si usted hoy se cierra en banda y no quiere aceptar a Cristo, nunca podrá decir que no tuvo la oportunidad, porque sí la tuvo.
Pero quédate con la conciencia tranquila de haberle dicho a ese jefe, a ese compañero de trabajo, a ese vecino, a ese familiar, a ese amigo, quédate con la conciencia tranquila de haberle dicho, mira, esto es lo que hay. Tenemos una gran ventaja, hermanos, y es que mucha gente tiene ordenador en casa. Yo hace poco le pasé por WhatsApp a un vecino el mensaje que hay aquí en la iglesia y se quedó asombrado. Me dijo, Manolo, jamás en la vida pensé que tú hicieras eso, que tú hablaras esas cosas. Así que cuando usted vea el mensaje, mándelo por WhatsApp. Solamente el Señor sabe hasta dónde puede llegar la influencia de ese mensaje. Muchos de ustedes tienen Facebook, compartan los mensajes, los testimonios. Hay mensajes que son más bien para creyentes, es verdad. Pero en el momento en el que usted vea que hay una enseñanza, un estudio, una predicación que le puede ayudar a un amigo que tú conoces, mándeselo, compártalo. Por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, por donde sea, que corra la palabra de Dios. Que corra la palabra. Y ese llegará a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y así podremos evangelizar. Porque la Biblia dice que antes de que el Señor venga, todo el mundo tiene que oír el Evangelio. Y si queremos que Cristo venga, prediquemos, sembremos la palabra de Dios, para que cuando el Señor venga no tenga nadie excusa de no haber oído el Evangelio. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por la paciencia que tú nos tienes, por la misericordia que tienes con nosotros. Úsanos, Señor, en estos tiempos. Úsanos, Dios mío, por favor. Úsanos, Padre. Que hablemos más que nunca, que perdamos el temor, la vergüenza, la timidez. Que no tengamos miedo de regalar Biblias, Nuevo Testamento, de dar el testimonio de lo que sea. Pero que no quedemos callados. Que no seamos una iglesia muda. Que no seamos ovejas estériles. Sino que hablemos y hablemos y hablemos la palabra de noche y de día. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú harás la obra. Y cuanto más sembremos, aunque sea con lágrimas, más cosecharemos para la gloria del Señor. Guarda a los niños de la iglesia, Padre. Dale sabiduría a sus padres para que los cuiden, para que los bendigan cada día, cada semana. Oren por sus hijos individualmente, para que puedan ser niños criados en el temor y en el respeto a Dios y a su bendita palabra. Guárdanos del maligno, guárdanos de la hora de prueba que ha de recorrer todas las naciones de la tierra, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Israel. Oramos por nuestro hermano Adolfo, por Paula, por sus hijas. Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos en Llagostera. Bendecimos la obra en Llagostera, Señor. Bendecimos la obra en el Puerto de la Cruz. Nuestro hermano Marcos y Loli. Te doy gracias por la vida de Anderson y Vanessa, Señor. Jóvenes hermanos dedicados a la obra de Dios. Pido que pronto se puedan dedicar a tiempo completo a servirte en la obra, Señor. Pido, Dios, en el nombre de Jesús, para que tú bendigas tu iglesia grandemente, Padre, y levantes obreros, familias. Te pido que bendigas familias, que juntos puedan servirte en tu reino, Padre. Como músicos, como maestros, como predicadores. Pero, Señor, que nadie esté inactivo, que nadie esté dormido, sino que todos estén ocupando su lugar en el cuerpo de Cristo. Gracias te damos por haberte conocido, Padre. En el nombre bendito y soberano y precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.